Hola, ¿cómo están todos? Qué bendición poder estar compartiendo con ustedes en este momento. Qué bendición tan grande poder compartir la palabra del Señor una vez más. Sabemos muy bien que nuestra esperanza está en Jesucristo. Es doloroso ver que hay mucha gente sin esperanza en este tiempo. Mucha gente desilusionada, mucha gente triste, mucha gente preocupada, angustiada, pensando qué van a hacer con sus vidas porque no están recibiendo ayudas, en muchos casos tal vez del gobierno. No están pudiendo saber qué van a hacer en este tiempo de tanta crisis, tanta dificultad. Mucha gente sin alimentos en sus casas. Y muchos de nosotros tal vez preocupados, un poco tristes sin saber cómo poder ayudarles también. Pero la mejor ayuda que podemos brindarle a las personas, a la humanidad, es que puedan encontrar esa esperanza que necesitan en Jesucristo. Es lo que mejor podemos hacer cada uno de nosotros. Poderles mostrar el Evangelio, compartir el Evangelio y decirles que en Él podemos encontrar esa esperanza que necesitamos. Hay que entender también que la esperanza muchas veces tiene algunas variaciones, y es que muchas veces dependemos de las circunstancias o también de los sentimientos según cómo estén funcionando las cosas en nuestra vida. Y precisamente cuando las cosas van muy bien para cada uno de nosotros, nos damos cuenta que tenemos una esperanza firme en Jesucristo. Pero precisamente en tiempos de crisis como los que estamos viendo a mucha gente fluctuar en esa esperanza. Mucha gente preocupada, pensando, por momentos queriendo confiar en Dios, pero por momentos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Y no podemos depender de las circunstancias ni de los sentimientos, sino que nuestra mirada debe estar fija en Jesucristo. Él es nuestra esperanza, Él es la esperanza para este tiempo. Tal vez lo peor que está pasando ahorita no es la enfermedad del COVID-19, sino tal vez la desesperanza que mucha gente tiene y está viviendo en estos momentos sin saber qué va a hacer de sus vidas. Yo quisiera invitarles a leer un texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 10. Quisiera que nos enfocáramos allí en el versículo 23, donde hay una invitación para cada uno de nosotros, para que no fluctuemos en esa esperanza. Y dice el versículo 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque nuestra esperanza está en Jesucristo. Porque fiel es el que prometió, y quien nos ha prometido que Él estará con nosotros todos los días, ha sido Jesucristo. No estamos solos, contamos con Él, contamos con su ayuda, contamos con su compañía aún en momentos tan difíciles como estos. Y lo que la palabra de Dios nos dice allí es que no podemos depender de las circunstancias, no podemos depender de los sentimientos, sino que debemos de estar confiados plenamente en que Dios está con nosotros aún en estos tiempos tan difíciles. Qué bendición tan grande para aquellos que han rendido sus vidas a Jesucristo, que se han arrepentido de todo corazón y han empezado a vivir una vida nueva en Jesús, donde ya no viven ellos, sino Jesucristo en las vidas de cada uno de ellos, donde ya no viven para sí, sino para Él, donde ya están buscando agradarle con todo el corazón, buscándole en santidad cada día. Esa es la mejor noticia que podemos recibir, porque en Él tenemos una esperanza enorme en nuestras vidas. Qué bendición poder caminar de la mano con Él. Qué duro, qué triste para aquellos que no quieren volverse a Jesús. Qué duro y qué triste para aquellos que no quieren escuchar de la palabra de Dios y que no entienden que Dios nos ama y que Dios quiere ayudarnos. Es triste escuchar al gobernador de Nueva York decir que Dios no les ha ayudado en nada, que Dios no ha hecho nada por ellos. Es triste escucharlo decir que Dios no tiene nada que ver con que ahora tengan menos casos de COVID-19 allí en la ciudad de Nueva York, que son ellos los que lo están haciendo todo y que por ellos es que la situación está mejorando. Qué triste escuchar personas así, y peor todavía cuando son personas que se supone están gobernando una ciudad. Pero qué bueno es saber que en Jesucristo podemos poner nuestra esperanza, y que es una esperanza que no fluctúa, sino que siempre está firme, porque sabemos que Él no nos defrauda. ¿Cuánta gente tiene de hecho un cuadro que dice Jesucristo es el amigo fiel que nunca falla? Qué bueno es poder mantener nuestra esperanza en Él y descansar en Él, sobre todo cuando estamos en tiempos de crisis. No podemos cuestionar la bondad de Dios, la confiabilidad en nuestro Dios, precisamente porque estamos viviendo momentos de crisis. Es precisamente un tiempo para confiar en Él.
para poder descansar en Él y para saber que Él arreglará todo, que Él solucionará todo, que Él nos ayudará, no nos dejará solos. No nos dejará solos en momentos como estos. Nuestra esperanza está en Él. Es duro escuchar gobernadores decir esas palabras y personas que están supuestamente liderando una nación, liderando una ciudad, hablando de esta manera en contra de Dios. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de no desconfiar de la bondad de Dios, de no desconfiar de que Él está obrando en nosotros. Precisamente cuando vamos a estudiar la palabra de Dios y tomamos como ejemplo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, después de ver cómo el Señor los ayudó a cruzar el mar y los salvó de todos los egipcios que querían destruirlos, y de cómo aún les dio maná en el desierto, de cómo los sustentó, es increíble cómo después no dejaban de renegar y de murmurar contra Dios, de darle la espalda a Dios. Se suponía que ellos ya deberían de haber entendido que su esperanza estaba en Dios, pero cuando tenían tiempos de crisis, olvidaban lo que Dios ya había hecho por ellos, lo bueno que había sido Dios con sus vidas, y olvidándose de todo ello, solamente se concentraban en las circunstancias que estaban viviendo en aquel momento, y por eso ellos no tenían ninguna esperanza. Y podemos verlos como un mal ejemplo para nosotros en este tiempo, un tiempo de una crisis global, de una crisis mundial, donde muchos están tal vez fluctuando en su fe, donde muchos tal vez están fluctuando en su esperanza, no están firmes y no están confiando tal vez en que Dios tiene control de todo y que Dios quiere ayudarnos a salir adelante en medio de cualquier dificultad. La estrategia más efectiva que tiene el enemigo de nuestras almas es el de poner en tela de juicio la bondad de Dios, y eso no lo podemos permitir. La gente no puede pensar en este tiempo que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios no es bueno. Precisamente su bondad es tan grande que Él permite a veces las crisis en nosotros para que no nos olvidemos que Él tiene un plan maravilloso con aquellos que vuelvan sus vidas a Él, para que aquellos que han creído caminar bien con Él puedan reflexionar y darse cuenta si están desviándose del verdadero camino y puedan volverse a Él, alejándose más bien de aquellas cosas que desagradan el corazón de Dios, para buscarle con todo el corazón y buscarle en santidad como Él se lo merece, como tiene que ser y como debemos hacerlo para lograr esa vida eterna que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Así es que no permitamos que sea puesto en tela de juicio la bondad de Dios, sino que nosotros tengamos esa convicción de que Él siempre nos sostendrá. Porque dice la palabra allí en el versículo 23, al final, porque fiel es el que prometió. Así es que Él ha prometido estar fielmente siempre con nosotros. Él ha prometido que su palabra se cumplirá en nuestras vidas. No desconfiemos de Dios, no desconfiemos de su bondad, más bien confiemos en Él, levantémonos en fe en estos momentos. No dejemos que el miedo nos gobierne, no permitamos que el pánico nos gobierne, y levantémonos en fe como una iglesia llena de fe, confiando de que Dios nos ayudará en todo momento, en toda situación, que Él se levantará en nuestro favor. Porque esto de la esperanza se vuelve como una batalla diaria, donde hoy estoy confiando plenamente en Dios de que Él me ayudará, de que todo estará bien, pero posiblemente empiezo a escuchar algunos rumores, algunas malas noticias, y entonces empiezo a tener una batalla allí donde empieza a querer entrar la preocupación. Y estamos como que en un momento con una convicción muy grande de que todo estará bien, que Dios tiene el control, pero de repente cuando escuchamos ciertas noticias, a propósito, una vez más nos sobra decirles, las noticias no ayudan. Esas noticias que estamos viendo hoy en día, lo único que hacen es crear pánico en las personas. Porque la gente que muchas veces dirige estas noticias, no pueden darte otra idea más que la preocupación y la angustia, porque todo está terrible. Pero cuando una persona ha confiado en el Señor, cuando una persona depende de la palabra de Dios, te dan esperanza, te dan noticias esperanzadoras, para que no te angusties y no te preocupes y no desconfíes del gran Dios que tú tienes, del Dios todopoderoso con el cual nosotros podemos contar. Entonces se vuelve una batalla porque tú estás tratando de caminar firmemente, convencido, con mucha convicción de que Dios está contigo, que Dios no te abandonará. Pero de repente sales a hacer una diligencia o escuchas algo o hablas con alguien, te envían un mensaje y de repente te entra un poco de preocupación, te invade la preocupación o la angustia. No puedes permitir que esto pase. De hecho,
Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, y qué bendición sería que la pudiéramos tomar todos los días y todos los días la pudiéramos estudiar. ¿Acaso no te ha pasado que cuando vas y la estudias, la lees y meditas allí en la palabra del Señor, tu fe se fortalece? La fe se debilita cuando descuidamos el estudio de la palabra del Señor. Pero la fe se fortalece cuando nosotros no dejamos ni un solo día de estar allí meditando en la palabra, de estar estudiando la palabra de Dios. No dependamos de los informes que escuchemos, de las cosas que digan. Dependamos de Dios. Como dice Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él fue el que murió en la cruz por amor a nosotros. Así es que nuestra mirada debe estar siempre fija en Él. No escuchando a otras personas que no tienen fe en Dios, que andan sin esperanza. Pero cuando tú has tenido esperanza en Dios, es ahí cuando tú puedes inclusive ayudar a otros a entender que con Él estamos mejor, que con Él estamos bendecidos, porque no estamos solos, no estamos desamparados, caminamos con un Dios maravilloso que puede cuidarnos, sin importarnos todos los peligros que puedan acarrear o querer venir sobre nuestra vida. Hoy en día se habla mucho de todos los cuidados que hay que tener con la limpieza, con los cuidados que hay que tener para que no nos vayan a contagiar con esta enfermedad. Déjame decirte que es muy importante tener esos cuidados necesarios, acatar las indicaciones de estar lavándonos nuestras manos, de tener cuidado cuando llegamos a la casa, de darnos una ducha, de no entrar inmediatamente, sino de estar limpiando los zapatos, todo lo que nos dicen. Pero por más cuidadosos que seamos, necesitamos la protección de Dios. Necesitamos que Él sea el que guarde nuestra vida. Así es que si tu esperanza no está en Cristo Jesús, te invito a que vengas a Él, que entiendas que en Él nosotros tenemos esa protección y somos guardados en Él de por vida, que podemos estar tranquilos sabiendo que Él va a estar allí para bendecir nuestras vidas y siempre ha sido bueno, y lo mejor de todo es que Él seguirá siendo bueno. Y tenemos una promesa en la palabra del Señor que quisiera invitarles a mirar en Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Quiero invitarles a mirar allí porque tenemos una promesa de parte de Dios para nosotros. Cuando tenemos tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Muchos creemos que cuando tenemos tiempos difíciles, lo que debemos esperar es cosas malas, cosas terribles, que van a suceder cosas peores. Pero eso no es bueno para nosotros. No debemos esperar consecuencias malas. No debemos esperar aquellas cosas que van a llevar nuestra fe a menguar. No debemos dejarnos llevar de angustia, de temor. No podemos permitir eso en nosotros. Batalla con la palabra de Dios. Batalla con la palabra de Dios. ¿Cómo? Léela, estúdiala, habla con Dios, ten intimidad con Dios. Y si lo haces todos los días, tu fe se mantendrá fuerte, con una convicción fuerte, que nada, ni nadie, ni ninguna mala noticia te dará inestabilidad en esa fe que tú tienes en Él. Necesitamos permanecer firmes y fluctuar en esa esperanza. Y aquí en Deuteronomio 7, para no permitir que el temor, la angustia, que nuestra fe mengue, o que el temor y la angustia se apoderen de muchos, podemos mirar en el versículo 9, y nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y Jesucristo dijo en Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 21, el que me ama guarda mis mandamientos. Y el Señor es fiel con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Jesucristo dice: es muy fácil saber quién me ama y quién no. Aquel que guarda mis mandamientos es el que verdaderamente me ama. Y mi Padre le amará y le honrará. Qué bueno es poder amar al Señor con todo el corazón y obedecer su palabra. Qué bendición tan grande la que nosotros podemos tener. Quisiera invitarles allí en Juan capítulo 14 para que miráramos lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama
será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice el versículo 21. Y mira lo que dice el 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Tenemos una promesa de parte de nuestro gran Dios, para tener convicción de que en él estamos más que seguros. Más que suficiente es escuchar la palabra del Señor, y sabemos que Él, siendo fiel, nos guardará de todo mal, aún en las circunstancias difíciles. No importa si las circunstancias quieren decir lo contrario, el Señor nos guardará. El Señor estará guardando nuestra vida. El Señor promete que en verdad Él quiere guardar a aquellos que le aman y que quieren hacer su perfecta voluntad. Qué bendición para aquellos que quieren caminar de la mano con Jesucristo, que rinden sus vidas a Jesucristo y se arrepienten de todos sus pecados y quieren empezar a vivir una vida nueva con Él, donde Él sea el centro de su vida, el centro de todo lo que tiene que ver con sus vidas. De esa manera podemos estar tranquilos y seguros, sabiendo que Él nos guardará de todo mal, sin importar las crisis. Sin importar que las crisis parezcan demostrar que estamos cada vez de mal en peor. No, en Dios estamos seguros. Él es nuestra protección. Él es el que nos guarda. No importa si tenemos muchos planes y esos planes no se han dado. No importa si las noticias no son alentadoras. No importa si estamos viendo muchas dificultades en nuestra vida. Lo importante es: confío en el Señor. Confío en Dios. Confío en que la bondad de Dios nunca se acaba. Confío en que la bondad de Dios es suficiente, que Él está allí para guardar mi vida. Qué bueno es poder levantar una oración en esta hora a Dios y darle gracias, porque su fidelidad permanece para siempre. Y quisiera invitarte entonces a orar y que le demos gracias a Dios, porque estamos seguros en Él, estamos bendecidos de caminar con Él. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, por esa maravillosa presencia tuya, por ese maravilloso regalo que nos diste, permitiendo que tu Hijo Jesucristo muriera allí en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Qué bueno es poder invitar a todos aquellos que tal vez están escuchando este mensaje y no están caminando con Jesucristo, para que se arrepientan de todos sus pecados y puedan decirle al Señor que están arrepentidos de todo corazón. Pero la mejor manera de demostrar que ese arrepentimiento es genuino es empezando a vivir una vida nueva con Él. Y amado Dios, qué bueno es poder contar con tu fidelidad. Qué maravilloso es saber que tu fidelidad dura para siempre, que tu misericordia es para siempre. Qué bendición tan grande con la que contamos nosotros, sabiendo que debajo de tus alas estamos seguros, estamos tranquilos, estamos confiados, estamos bendecidos. Muchas gracias, amado Dios. Muchas gracias, amado Padre. Te damos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendiciones para todos. Confiemos en Él, estudiemos su palabra y busquémosle cada día.